¿Qué es ser mujer? ¿Qué lugares ocupamos en la sociedad? ¿Qué derechos hemos conquistado? ¿Qué derechos nos faltan alcanzar? ¿Qué es la igualdad de género? La sexualidad no es solamente un acto genital y reproductivo, es también una manera de vincularnos con los demás. Las relaciones con otros están atravesadas por conductas estereotipadas de hombres y de mujeres que refuerzan la desigualdad de género. Por eso es necesario poner en práctica la educación sexual de manera integral y libre de prejuicios. En los hechos, la educación sexual está lejos de ese carácter integral y sigue todavía anclada en viejos conceptos o en viejas formas de abordar la sexualidad y la educación sexual que tienen más que ver con los aspectos biológicos, genitales y reproductivos, y que dejan de lado un montón de elementos que tienen que ver con esto que hoy se habla de integralidad, que son los aspectos psicológicos, sociales, éticos, etcétera, ¿no? Es decir, la manera en que se aborda hoy en día sigue siendo absolutamente sesgada en el conocimiento que se le da a los alumnos y por lo tanto una limitante en su desarrollo. Pero si tenemos en cuenta que la sexualidad es una forma de interrelación humana y que a partir de la misma socializamos, que a partir de la misma desarrollamos aspectos sumamente positivos de la personalidad de nuestra humanidad, tenemos que empezar a tener en cuenta los otros aspectos que confluyen para hacerla justamente una expresión propiamente de la humanidad. Y allí entra a tallar, obviamente, como mencionaba anteriormente, los aspectos psicológicos, los aspectos sociales, fundamentalmente del contexto social, que son las que determinan las formas de vínculos, las formas de relaciones, y en esto de la forma de los vínculos y las relaciones empiezan a aparecer aspectos que tienen que ver con el género, que es la construcción social que se hace en base a las diferencias en principio anatómicas y fisiológicas y que muchas veces implican desde ese inicio ya diferencias marcadas. La sexualidad de la mujer quizás es el aspecto menos abordado a la hora de hablar de educación sexual. O se piensa que se aborda la sexualidad de la mujer cuando se habla de los términos reproductivos. Es decir, cuando hablamos de mujer, sexualidad, hablamos de genitalidad, aparato reproductor y de ciclo menstrual y de cómo se producen los embarazos. Quizás no trascendemos de allí el conocimiento. Las relaciones sexuales en búsqueda de placer, en búsqueda de un momento de pasarla bien, van a ser la mayor parte de nuestras relaciones sexuales. Sin embargo, en las aulas omitimos directamente hablar de placer. Hablamos en términos preventivos, usamos muchas veces el miedo como herramienta para la educación y creo que no ha sido una forma al menos productiva o que haya tenido algún efecto concreto, digamos, sobre la conciencia de los alumnos, de los jóvenes con respecto a la sexualidad. Creo que avalar, abrir el juego, hablar del placer, de las sensaciones, hablar de los orgasmos, pensarnos desde el placer, creo que va a habilitar mucho más el juego para que los alumnos y las alumnas puedan expresarse libremente sobre esta temática en un momento crucial de sus vidas donde surgen todas estas inquietudes. Por eso, la invitación es a formarse, a adentrarnos en estos temas, a derrumbar nuestros prejuicios, nuestros mitos con este tema, aceptar que tampoco tenemos todas las respuestas y que el hecho de ser adultos no nos hace, por el solo hecho de ejercer la sexualidad, conocedores como para brindar educación sexual. Tenemos que formarnos y tener la capacidad crítica para repensarnos, para no luego en el aula replicar conocimientos, entre comillas, prejuiciosos y carentes de sustento.